¿Está el universo en un agujero negro y responde eso a todas nuestras grandes preguntas cósmicas sobre el Big Bang y lo que le espera al universo? Podría ser, y en este video emprendemos juntos un alocado viaje por el espacio y el tiempo, así que abróchense bien los cinturones y prepárense para una crisis de identidad cósmica. Y si os gusta, podéis ayudarme mucho con un pulgar hacia arriba y un comentario, porque esto activará el algoritmo de YouTube para mostrar este apasionante tema a aún más gente. Gracias chicos y bienvenidos. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Qué hay después del universo y por qué no podemos salir de él? La teoría de que todo el cosmos se encuentra en un agujero negro ofrece respuestas sorprendentemente buenas a todas estas preguntas. Hagamos un pequeño estudio estadístico al respecto. Al principio del video, dime qué piensas de esta teoría. En tu opinión, ¿podría el universo estar realmente en un agujero negro o no? Y al final del video, veremos si ha cambiado de opinión. Para entender si todo el cosmos está albergado por un agujero negro, primero deberíamos ver qué es realmente un agujero negro, porque estas cosas son realmente los objetos más fascinantes del cosmos para mí. Existen muchas ideas erróneas sobre los monstruos gravitatorios, como que lo absorben todo. Sin embargo, si así fuera, nuestra Tierra habría sido engullida hace mucho tiempo. Empecemos con una pequeña lección de historia. La idea de un agujero negro fue descrita por primera vez en 1783 por el naturalista inglés John Michell, que lo describió como una estrella oscura. Suena un poco como la estrella de la muerte, pero en realidad ya era una descripción muy exacta de los agujeros negros. La formuló de la siguiente manera: si el radio de una esfera de la misma densidad que el Sol superara al de este en una proporción de 500:1, un cuerpo que cayera hacia ella desde una altura infinita tendría en su superficie una velocidad superior a la alcanzada por la luz. Por consiguiente, suponiendo que la luz es atraída por la misma fuerza en proporción a su masa que los demás cuerpos, toda la luz emitida por dicho cuerpo volvería a él debido a su propia gravitación. Esto es suponiendo que la luz se ve afectada por la gravedad de la misma manera que los objetos masivos. A principios del siglo XX, Albert Einstein con su teoría de la relatividad y Karl Schwarzschild con sus cálculos sentaron las bases físicas para la descripción de los agujeros negros. Schwarzschild acuñó los términos horizonte de sucesos y singularidad y calculó que todo objeto situado en una zona determinada ya no puede dejar escapar la luz si se comprime lo suficiente. Si, por ejemplo, la masa del Sol se comprimiera hasta un radio de solo 3 kilómetros, ningún rayo de luz podría escapar de su superficie. Así que cualquiera de nosotros podría convertirse en un agujero negro si se comprimiera lo suficiente. ¡Qué gran perspectiva! Durante mucho tiempo, los agujeros negros fueron solo una teoría física. Solo se pudieron obtener pruebas definitivas cuando la tecnología se hizo más avanzada. Hoy en día, ya no hay ninguna duda sobre la existencia de los agujeros negros. A más tardar, desde que en 2019 se pudo calcular la imagen del agujero negro supermasivo de la galaxia M87 a partir de imágenes de radio del llamado Event Horizon Telescope. Bastante fotogénico, diría yo. Pero, ¿qué es exactamente un agujero negro? Intentemos una definición en una frase. Un agujero negro es un objeto cuya masa está tan comprimida que en una zona determinada ni siquiera la luz puede escapar ya a la gravedad. El aspecto crucial es el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es el límite más allá del cual la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, la velocidad de la luz es lo más rápido que puede existir en el universo. Así que si ni siquiera la luz puede escapar, entonces nada puede escapar. Nada puede atravesar un horizonte de sucesos desde dentro hacia afuera. Ni información, ni radiación, ni, por supuesto, materia. Esto refuta también un prejuicio persistente sobre los agujeros negros, a saber, que lo absorben todo. Es mucho más su masa lo que determina su influencia gravitatoria. Cuanto más pesado es un agujero negro, más se aleja el horizonte de sucesos, pero ningún agujero negro lo absorbe todo, no importa lo lejos que esté. También sería concebible, por ejemplo, convertir objetos diminutos en un agujero negro. Por ejemplo, este osito de gominola. Solo tendría que comprimirlo lo suficiente, entonces formaría un diminuto horizonte de sucesos, pero esta gravedad ni siquiera sería suficiente para succionarme. A la inversa. Y aunque la gravedad tenga su efecto, no significa que te succione el centro hacia la singularidad. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, por ejemplo, hay un agujero negro llamado Sagitario o una estrella. Esta singularidad atrapa definitivamente nuestro sistema solar con su gravedad. En este mismo momento, estamos girando alrededor del centro de nuestra galaxia. Para una rotación necesitamos unos 225 millones de años. El llamado año galáctico.
Sin embargo, no nos estamos acercando a la estrella Sagitario. Nuestra órbita de rotación es estable, como la Tierra y el Sol. El Sol agarra a la Tierra, pero la Tierra no es absorbida por el Sol. Ops. Así que los agujeros negros se distinguen por su masa. Esto llevó al físico John Archibald Wheeler a hacer su famosa afirmación: los agujeros negros no tienen pelo. Con ello quería decir que no tienen más propiedades que su masa y, como mucho, su momento angular y su carga eléctrica. Esto da lugar a distintos tipos de agujeros negros supermasivos, agujeros negros estelares y agujeros negros primordiales. Los agujeros negros supermasivos forman el núcleo de las galaxias y son increíblemente pesados. Uno de los ejemplos más pesados, TON 618, llega a pesar 66.000 millones de masas solares. Los investigadores no se ponen de acuerdo sobre si los agujeros negros supermasivos estuvieron ahí primero y luego las estrellas se reunieron a su alrededor y acabaron formando galaxias, o si las galaxias estuvieron ahí primero y se formó un agujero negro a partir de su masa condensada en el centro. Un poco, así que es la cuestión del huevo y la gallina, o más bien del agujero negro y la galaxia. Luego están los agujeros negros estelares, que son el producto final de estrellas muy pesadas. Las estrellas no existen para siempre. Una estrella media puede llevar a cabo su proceso de fusión durante unos 10.000 millones de años, generando calor y energía. Cuando se queda sin elementos que fusionar, se detiene. La mayoría de las estrellas se expanden hasta convertirse en gigantes rojas y alcanzan un tamaño varias veces superior al de su forma original. Las estrellas pesadas expulsan explosivamente su envoltura de gas al espacio, lo que se denomina supernova. En el caso de estrellas muy pesadas, parte de su masa puede colapsar y comprimirse tanto que se crea un horizonte de sucesos, es decir, un agujero negro. Los investigadores suponen que solo en nuestra Vía Láctea hay al menos 10 millones de agujeros negros estelares, es decir, allí donde se ha colapsado una estrella suficientemente masiva. Y luego están, quizá, los misteriosos agujeros negros primordiales. Acabamos de saber que, en teoría, incluso objetos muy ligeros podrían comprimirse en un agujero negro, pero, en las condiciones actuales del universo, no parece posible. ¿Con qué fuerza, por ejemplo, un objeto ligero como otro bebé de gelatina debe comprimirse hasta tal punto que se cree un horizonte de sucesos? Poco después del Big Bang, es decir, el principio del universo, las condiciones eran tan extremas que parece concebible que se creara en ese momento cualquier número de mini agujeros negros o agujeros negros primordiales, utilizando el término experto. En aquella época no había estrellas que pudieran haber colapsado, pero sí regiones muy comprimidas en la sopa primordial del universo que posiblemente se comprimieron para formar diminutos agujeros negros. Un agujero negro primordial de este tipo ni siquiera tendría la gravedad suficiente para tragarse la Tierra. Si se acercara demasiado a nosotros, simplemente atravesaría la Tierra, causando como mucho algunos terremotos. A mucha gente le viene inmediatamente a la cabeza una pregunta cuando piensa en agujeros negros: ¿dónde acabarías realmente si te tragara un agujero negro? Por desgracia, los escenarios de muchas películas de Hollywood son poco realistas. Si nos acercáramos demasiado a un agujero negro, primero nos veríamos envueltos en un disco de acreción, junto con el resto de la materia atrapada por la gravedad, es decir, gas, polvo, etc. Dentro de este disco de acreción pueden surgir inmensas temperaturas por fricción, así que ese probablemente estaba bien asado. Finalmente, en algún momento se cruzaría el horizonte de sucesos, pero ni siquiera se notaría. Desde fuera no podemos percibir ninguna información del interior del horizonte de sucesos, pero desde dentro todo parece bastante normal. Es decir, tan normal como parecen las cosas cuando eres succionado por un agujero negro. Mientras tanto, usted será espaguetizado. La espaguetización es un término científico que puede utilizarse generosamente en cualquier tesis doctoral y fue acuñado por el científico británico Stephen Hawking. Se refería a que los objetos que se dirigen al centro del agujero negro son estirados longitudinalmente por la gravedad y el movimiento giratorio. Así que literalmente se convierten en un espagueti espacial muy largo. Vale, último juego de palabras sobre comida, lo prometo. Y entonces, lo más probable es que salgas de ninguna parte y no de otra. Te convertirás en parte del propio agujero negro, una llamada singularidad. Un punto increíblemente condensado, sin expansión, ni siquiera de 1 milímetro de tamaño. Tu masa pasa a formar parte de él y el agujero negro se hace más pesado, haciendo que el horizonte de sucesos se aleje mínimamente. Algunos científicos creen que es posible que también existan agujeros blancos. Estos serían entonces la contrapartida exacta de un agujero negro. Mientras que no se puede traspasar el horizonte de sucesos de un agujero negro desde dentro hacia afuera, tampoco se puede traspasar el horizonte de sucesos de un agujero blanco desde fuera hacia adentro. En otras palabras, lo escupe todo. Si lo piensas un poco más, cada agujero negro podría estar conectado a un agujero blanco. Entras en el agujero negro
y sale de un agujero blanco. Esta conexión sería entonces una especie de agujero de gusano, pero eso es solo teoría absoluta. Una última cosa, ¿existen los agujeros negros eternamente, devorando cada vez más y haciéndose cada vez más grandes? Casi. Stephen Hawking pasará a los libros de historia no solo como el inventor del término espaguetización, sino también como el descubridor de la radiación de Hawking, que aún no se ha demostrado sin lugar a dudas. Hawking suponía que, precisamente a partir del horizonte de sucesos, por así decirlo, misteriosos efectos cuánticos creaban partículas que podían salir del agujero negro. De este modo, los agujeros negros perderían su masa, pero muy lentamente, tan lentamente que los agujeros negros serán probablemente los últimos objetos en existir poco antes de que el universo muera. Pero eso ya es otro tema. Espero que el tema de los agujeros negros les haya cautivado. Voy a profundizar un poco más en el tema de la espaguetización y los ositos de goma. Así que ahora sabemos lo que son en principio los agujeros negros, pero para que todo nuestro universo cupiera ahí dentro, necesitaríamos realmente uno masivo. Pero, ¿qué sabemos de lo que ocurre en el interior de un agujero negro? La NASA intentó escuchar muy de cerca y captó sonidos de un agujero negro. Ahora puedes escuchar las escalofriantes grabaciones originales. En el espacio, no puedo oír a nadie gritar porque no hay sonido. ¿No es cierto? No es del todo cierto. Es una idea errónea muy extendida y, como no es cierto, ahora los investigadores han conseguido incluso hacer audible un agujero negro. Los agujeros negros son objetos cuya masa está tan comprimida en una zona determinada que se crea una singularidad. Un punto tan comprimido que ya no tiene extensión, ni siquiera 1 milímetro. Alrededor de esta singularidad, la gravedad es muy fuerte y, en un radio determinado, ni siquiera la luz puede escapar. La frontera más allá de la cual la luz ya no puede resistir la gravedad se denomina horizonte de sucesos, y dependiendo de lo pesado que sea el agujero negro, este horizonte de sucesos alcanza dimensiones cada vez mayores. En teoría, todo podría convertirse en un agujero negro, solo tendría que comprimirse lo suficiente. Si consiguiera comprimirse lo suficiente y convertirse en una singularidad, también tendría un mini horizonte de sucesos y se convertiría en un agujero negro. Por favor, no lo intenten en casa. A pesar de su atractiva naturaleza, los agujeros negros también afectan a su entorno. Emiten violentos haces de energía llamados chorros. Estos se crean cuando la materia se acumula alrededor de un agujero negro, en un disco de acreción. En el disco de acreción se crean enormes cantidades de energía que acaban descargándose en el cosmos en forma de chorros. Los agujeros negros también emiten ondas gravitacionales y de presión. En resumen, puede decirse que los agujeros negros no solo se tragan muchas cosas, sino que también emiten efectos que influyen en su entorno. Y los investigadores de la NASA se han aprovechado de ello. Han observado un agujero negro en el cúmulo de galaxias Perseo, a una distancia de apenas 240 millones de años luz. La NASA escribió en un comunicado de prensa, los astrónomos descubrieron que las ondas de presión emitidas por el agujero negro causan ondulaciones en el gas caliente del cúmulo que pueden traducirse en un sonido, uno que los humanos no pueden oír, unas 57 octavas por debajo del do central. Así que el agujero negro interactúa con las nebulosas de gas caliente que lo rodean y la NASA pudo convertirlo en frecuencias audibles. Y no quiero mantenerlos en suspenso por más tiempo, prepárense. Así es como suena un agujero negro. Vale, había que hacerlo, pero ahora, así es como suena un agujero negro. Espeluznante, o por otro lado, no peor que la mayoría de lo que está en las listas en este momento. Creo que es un poco spacey, no sé de qué otra manera describirlo. Pero podría funcionar como sonido de fondo de Star Trek, ¿no? No dudes en escribirme en los comentarios cuáles fueron tus sensaciones al escuchar Black Hole y cómo describirías el sonido. Me interesaría mucho e intentaré responder al mayor número posible de comentarios, lo prometo. El sonido, por cierto, no es exactamente el que oirías si estuviera cerca del agujero negro, porque los humanos no podríamos oír el sonido original. Y si estuviera cerca de un agujero negro, tendrías problemas muy diferentes.
Los investigadores de la NASA han traducido el sonido al rango audible para nosotros, los humanos. Las señales en esta forma, tal y como acabamos de oírlas, son hasta 288 cuatrillones de veces más altas que su frecuencia original. Este procedimiento se denomina sonificación. Pero, ¿por qué ahora podemos oír algo en el espacio? Como dije al principio, es un error pensar que no hay sonidos en el espacio. La mayor parte del espacio es, por supuesto, un vacío en el que no pueden propagarse ondas sonoras. En esta gran parte, el prejuicio de que allí no se oye nada es cierto. Y nadie te oye gritar cuando te atacan los alienígenas. Pero el vacío no es perfecto en todas partes. En lugares como los cúmulos de galaxias, hay grandes cantidades de gas intergaláctico que envuelven cientos o incluso miles de galaxias. Como una especie de sopa de gas en la que flotan las galaxias. Superfino e imposible de ver a simple vista, pero este gas intergaláctico es un medio suficiente para la propagación de las ondas sonoras. He aquí una bonita paráfrasis de un investigador de la NASA. Es como una hermosa partitura de película de Hans Zimmer con un nivel de humor muy alto. La idea de que haya estos agujeros negros supermasivos repartidos por todo el universo emitiendo canciones increíbles es un pensamiento muy tentador. Me pregunto cuándo alguien subirá a YouTube la primera remezcla de Black Hole. Si sois de JS con talento, cread una remezcla y hacedmelo saber. Está en bucle continuo todo el día, el sonido del agujero negro. Imagina que nuestro universo estuviera realmente en un agujero negro y los extraterrestres que lo investigaran desde fuera oyeran a Amon Boys berreando tan apagados desde el agujero negro todo el rato. Pero ahora seguimos sin saber a ciencia cierta si vivimos en el agujero negro. Quizás sepamos más si estudiamos los agujeros negros más antiguos del universo, los que se formaron poco después del principio de los tiempos, el Big Bang. El telescopio James Webb es tan potente que puede apuntar a estas cosas, compruébalo. James Webb ha observado un cúmulo de galaxias a más de 11.000 millones de años luz que gira en torno a un cuásar rojo y que prácticamente está siendo devorado, pero desde el principio. Un equipo internacional de científicos ha apuntado el telescopio espacial James Webb hacia un objeto muy especial, a saber, un raro cuásar rojo y extremadamente brillante poéticamente llamado Asteas H-1652022.64 plus 1728522.3. Oh, ahora el tiempo para el video ya se ha acabado, por desgracia. Adiós, chicos. Por supuesto, hay algo más que contar. En primer lugar, aclaremos que es un cuásar. No es una extraña criatura mágica del mundo de Hogwarts o algo así, sino que cuásar significa fuente de radio cuasi estelar. Se trata de una fuente de radiación de radio extremadamente lejana, y los investigadores suelen utilizarla para referirse al núcleo activo de una galaxia. Si se observa este núcleo a través de un telescopio de alta calidad, este punto brillante parece tener forma de estrella. De ahí procede el término cuásar. Un cuásar emite una cantidad increíble de energía en diferentes longitudes de onda y hoy sabemos que en realidad no tienen nada que ver con las estrellas, sino que un cuásar es un agujero negro en el centro de una galaxia, con un disco de acreción giratorio lleno de materia luminosa y energética. Esta materia luminosa corre alrededor del agujero negro, alrededor del núcleo galáctico. Desde nuestro punto de vista, la materia primero se aleja de nosotros y experimenta un desplazamiento hacia el rojo y, al mismo tiempo, vuelve hacia nosotros por el otro lado del núcleo y se produce un desplazamiento hacia el azul. Como las líneas espectrales del espectro están tan ensanchadas, los investigadores pueden distinguir muy bien los cuásares de las estrellas que no presentan estos enormes desplazamientos. Lo que podemos ver de los cuásares es el enorme disco de acreción de material que irradia supercantidades de energía al espacio. Estos objetos se encuentran entre los más luminosos y energéticos de todo el espacio. Sería muy práctico tener un cuásar en la caldera de gas para este invierno. El cuásar más antiguo y distante se encuentra a 13.110 millones de años luz de la Tierra y su agujero negro tiene la increíble masa de 1.600 millones de soles. El cuásar más brillante descubierto hasta ahora brilla tanto, y ahora prepárense, como 600 billones de soles. Inimaginable. Bien, ahora tenemos una idea de lo que es un cuásar. Y el cuásar del que estamos hablando aquí es, en primer lugar, inusualmente rojo, y eso se debe a este corrimiento al rojo del material luminoso en el disco de acreción que acabo de mencionar. Y las galaxias se han reunido alrededor de este cuásar. Esto no es nada nuevo, porque el Hubble ya había enfocado este cuásar una vez y los investigadores concluyeron a partir de los datos que la galaxia anfitriona del cuásar había unido fuerzas con otra galaxia. Hasta aquí,
todo normal y poco espectacular, si se puede decir así. En aquel momento, sin embargo, no se esperaba que hubiera realmente varias galaxias corriendo alrededor del cuásar. Según la astrónoma Dominique Willesalek, de la Universidad de Heidelberg, solo se conocen unos pocos protocúmulos de galaxias en esta fecha tan temprana. Es muy difícil encontrarlos y muy pocos han tenido tiempo de formarse desde el Big Bang. Esto significa que James Webb ha logrado observar un antiguo cúmulo de galaxias en el universo primitivo. Por cierto, cúmulo de galaxias no es otra cosa que una agrupación de galaxias. Nuestra Vía Láctea, por ejemplo, está en lo que se llama el grupo local. No se trata de un grupo mediocre de pub de pueblo o algo así, sino realmente de un cúmulo de galaxias con un tamaño increíble de entre 5 y 8 millones de años luz. Además de la Vía Láctea, el grupo local también incluye la galaxia de Andrómeda y más de 70 galaxias enanas. Y así, con la ayuda de James Webb y el espectrógrafo de infrarrojo cercano, o NEARSPEC para abreviar, se ha descubierto ahora que 3 galaxias enteras giran alrededor del cuásar y se arremolinan entre sí. Y lo hacen a una velocidad demencial. Imagínense qué enorme colección de masas debe ser este gigantesco agujero negro. Por cierto, lo especial del instrumento NEARSPEC es que puede recoger espectros de todo el campo de visión del telescopio al mismo tiempo y no de un solo punto. Esto permitió a James Webb escanear el cuásar, las 3 galaxias y el área circundante exactamente de la misma manera. Nadja Sakamska, física de la Universidad Johns Hopkins, reflexionó sobre los datos. Después de recibir los datos del James Webb, pensé, no tengo ni idea de lo que estamos viendo aquí, ¿qué es todo esto? Nos pasamos varias semanas mirando estas imágenes. Conozco esa sensación. Siempre tengo esa sensación cuando tengo que ordenar mi habitación y me quedo mirando el desorden. Sin embargo, basándose en los espectros proporcionados, los investigadores pudieron averiguar finalmente que el cuásar rojo formaba parte, efectivamente, de este denso nodo de galaxias. Así pues, este cuásar podría ser simplemente el núcleo superhiperactivo de todo un cúmulo de galaxias. El equipo cree ahora que toda esta estructura podría ser una de las zonas más densas conocidas de formación de galaxias en el universo anterior. Incluso un nudo denso de materia oscura no es suficiente para explicar esto. Creemos que podríamos ver una región donde se fusionan 2 halos masivos de materia oscura. Dice Willesalek. Un halo de materia oscura, por cierto, es la corona que rodea a las galaxias, una especie de caparazón de materia oscura que mantiene unida a la galaxia. Pero todo esto es totalmente hipotético, porque nadie sabe realmente qué se supone que es la materia oscura. Así que, no sé ustedes, pero yo me quedo sin palabras cada vez que James Webb descubre algo nuevo. Es increíble lo lejos que este telescopio puede mirar en el espacio, en el pasado. Fotos de cúmulos de galaxias formados hace miles de millones de años en el universo más primitivo, reuniéndose alrededor de un gigantesco agujero negro devorador de hombres, eso está ahora disponible con estos datos. Es una auténtica locura. Por supuesto, los investigadores recopilarán ahora aún más datos y todos estos hallazgos deberían ayudarnos en el futuro a comprender cómo surgieron en primer lugar los cúmulos de galaxias en el universo primitivo y cómo acabaron, formando la red cósmica que hoy conocemos. Todavía hay tantos misterios en el universo que no se puede decidir qué es lo próximo que debería investigar el telescopio James Webb. Dime en los comentarios qué te gustaría que investigara James Webb. Objetos de nuestro sistema solar, exoplanetas con vida extraterrestre potencial o la región inmediatamente posterior al Big Bang. Me encantaría escuchar tus sugerencias e intentaré responderte en la medida de lo posible. Lo prometo. Ahora hemos aprendido mucho sobre los agujeros negros. Tomemos toda esta información y averigüemos por fin si el universo podría estar realmente rodeado por el horizonte de sucesos de un agujero negro, si existe un universo madre fuera de este cosmos y si podría haber otro universo hijo dentro de cada agujero negro de nuestro universo. Abróchense los cinturones, estamos a punto de volvernos locos. Empecemos con una idea de nada menos que Stephen Hawking. Hawking pensó que era posible que cada vez que se crea un agujero negro en nuestro universo, se cree un universo bebé al que solo puede acceder un observador que se encuentre dentro del horizonte de sucesos del agujero negro. ¡Qué idea tan fascinante! Imagina que quedas atrapado en la atracción gravitatoria de un agujero negro, cruzas el horizonte de sucesos y tal vez te espera un universo completamente nuevo y emocionante en lugar de la muerte. Ni lo intenten, no quiero ser responsable de las muertes por espaguetización. Si se toma esta idea de Stephen Hawking y se le da más vueltas, resulta obvia la idea de que nuestro universo también podría estar en un agujero negro. El astrofísico Ethan Siegel ha trabajado mucho sobre esto y ha reunido muchas pruebas que hacen que esta teoría parezca absolutamente plausible. Escribe,
¿Podría nuestro universo en realidad haber sido engendrado por un agujero negro que se creó en una especie de gran universo madre, y damos a luz a un nuevo universo cada vez que se crea un agujero negro? Es una idea fascinante que merece la pena explorar. Tal vez deberíamos repasar brevemente los fundamentos de por qué se nos ocurrió esta idea en primer lugar. Un agujero negro es un objeto comprimido y con tanta gravedad que incluso la luz ya no puede escapar en una zona determinada. El límite de esta zona que se traga la luz se llama horizonte de sucesos, y cuanto más pesado es el agujero negro, más se aleja el horizonte de sucesos. Y no sabemos qué ocurre detrás de este horizonte de sucesos, porque si ni siquiera la luz puede escapar ya de allí, entonces no puede salir absolutamente nada de información. Así que hay mucho espacio para la especulación. Nuestro universo es un espacio multidimensional que se expande constantemente. Se expande a una velocidad superlumínica, de modo que probablemente no podamos llegar al final del cosmos. Pero, contrariamente a la creencia popular, hay un final en alguna parte, aunque probablemente no sea simplemente un muro como en la película El Show de Truman. O tal vez sí, y la verdad es que ya nada me sorprendería. ¿Y si el límite de nuestro universo es el horizonte de sucesos de un agujero negro situado en un universo padre aún mayor? Sigues sin creerme, ¿verdad? Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, como dijo Carl Sagan. Así que aquí tienes algunas pruebas que te harán cambiar de opinión. Hay estimaciones del peso total aproximado del universo. Si sumas la masa y la energía de todas las partículas contenidas en el universo visible, puedes preguntarte qué tamaño tendría el horizonte de sucesos de un agujero negro con esta masa. Y el resultado es, el horizonte de sucesos de un agujero negro con la masa de nuestro universo sería aproximadamente tan grande como las dimensiones del universo observable. ¿Cuál es la probabilidad de que esto sea una coincidencia? Tal vez algunos de ustedes todavía se resisten y dicen: el universo es demasiado grande, no se puede comprimir en un agujero negro, ¿verdad? Desmenucemos esto. ¿Qué significaría que nuestro universo estuviera en el centro de un agujero negro? Efectivamente, significaría que el universo estaría completamente comprimido, por decirlo en términos científicos, porque el propio agujero negro es un punto inconcebiblemente comprimido y pequeño, una singularidad, una acumulación de masa sin expansión. Cuanto más traga el agujero negro, más pesada se hace la singularidad. Pero no más grande. Porque la característica especial de una singularidad es precisamente que siempre permanece inconcebiblemente pequeña y tiene una expansión tan diminuta que no podría describirse con ninguna especificación de tamaño. Y este concepto de singularidad ha hecho que los físicos se devanen los sesos durante mucho tiempo, porque un punto inconcebiblemente condensado sin expansión está un poco en guerra con las leyes de la física. Incluso Albert Einstein intentó a menudo eludir de algún modo el resultado de que podían existir agujeros negros y singularidades, aunque fueron precisamente sus descubiertas leyes de Einstein las que predijeron la existencia de agujeros negros y, por tanto, también de singularidades. Es tan increíble que ni el propio Einstein quería creerlo. Resumiendo, puesto que no tenemos ni idea de qué extrañas leyes rigen la naturaleza de la singularidad, podría ser totalmente posible que estuviéramos dentro de una singularidad de este tipo y no lo supiéramos. La coincidencia del tamaño del horizonte de sucesos de un agujero negro potencial y el del universo observable es un fuerte indicio. Otro indicio podría ser la expansión del cosmos. Desde que el universo surgió, según la opinión generalizada en el llamado Big Bang, hace unos 13.800 millones de años, el universo no ha dejado de crecer. Según la teoría del Big Bang, comenzó en una singularidad, como un agujero negro. Pero, misteriosamente, la expansión no se debilita cuanto más duró el Big Bang, lo que sería de esperar, sino que sigue aumentando. El porqué de esto es absolutamente inexplicable y, por ello, los físicos han desarrollado el concepto de energía oscura. Aparentemente, la energía oscura hace que el cosmos crezca más rápido, pero nadie sabe qué es la energía oscura. ¿Qué tal esto? La energía oscura es una interacción de nuestro cosmos con el reino exterior al agujero negro, una interacción con el universo madre. Quizás el agujero negro en el que nos encontramos ha estado en fase de crecimiento desde el principio de la cosmología porque está tragando más materia. Esto lo hace más pesado y el horizonte de sucesos, el límite del universo observable, se desplaza hacia el exterior.
Lo sé, suena casi demasiado plausible para ser cierto. A veces todo es tan sencillo. Y un tercer argumento, la ausencia de agujeros blancos. Parece una secuela del silencio de los corderos, pero significa simplemente el hecho de que nunca hemos descubierto un agujero blanco en estado salvaje en ningún lugar del cosmos. Los agujeros blancos son el opuesto teórico de los agujeros negros. Ya no se puede cruzar el horizonte de sucesos de un agujero negro desde dentro hacia afuera. Estás atrapado dentro del agujero negro. No puedes cruzar el horizonte de sucesos de un agujero blanco desde fuera hacia adentro, así que no puedes entrar. Así que se podría decir que los agujeros negros se tragan la materia, los agujeros blancos la vuelven a escupir, y la conexión entre un agujero negro y un agujero blanco podría ser un puente rosa de Einstein, más conocido como agujero de gusano. Y ahora lo misterioso, los agujeros blancos son concebibles según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y hasta ahora todo lo que es concebible según las teorías de Einstein ha sido realmente descubierto en algún momento. Los agujeros blancos, sin embargo, aún no han sido descubiertos. Quizá por la siguiente razón, nuestro universo está unido al universo madre por un Einstein-Rosenbruch, y por eso nunca hemos encontrado un agujero blanco, porque no nos es posible asomarnos al universo madre más allá de nuestro horizonte de sucesos. También podría ser que cualquier agujero negro de nuestro universo lo escupiera a un universo hijo de un agujero blanco. Los agujeros negros como entrada a un agujero de gusano cuya salida es un agujero blanco hacia otro universo. Otras personas tienen que consumir muchas cosas para llegar a tales ideas. Ahora bien, estos eran algunos argumentos a favor de la hipótesis, pero por supuesto también hay que señalar que no son pruebas. Siegel escribe, lo que por desgracia falta es el paso crucial de una firma claramente identificable. No sabemos si nuestro universo se creó por la formación de un agujero negro, pero a estas alturas es una posibilidad tentadora que no deberíamos descartar. Creo que las pruebas son relativamente sólidas, pero también pienso que la hipótesis del agujero negro tiene una gran desventaja, solo traslada la cuestión del origen de nuestro cosmos a otro nivel. Entonces sabríamos que nuestro universo se creó en el interior de un agujero negro. Pero, ¿cómo se creó el universo madre? ¿También así? Pero entonces, ¿cuál fue el principio de todo? Y ahí estamos de nuevo, ante la mayor pregunta de todas y sin haber avanzado realmente nada. Pero la ciencia no sería ciencia si no hubiera opiniones contrarias. Y ahora viene otro grupo de astrónomos y dice, no, el universo no está en un agujero negro, el universo está en un agujero blanco. Y si ya pensabas que lo del agujero negro era increíble, mira esto. ¿Cómo surgió el universo? ¿De dónde viene todo esto y cómo se ha podido llegar a la extrañísima circunstancia de que ahora podamos estar aquí y pensar en el misterioso cosmos? Un breve repaso de lo ocurrido hasta ahora. Según la mayoría de los astrofísicos, nuestro universo existe desde hace 13.800 millones de años. El punto de partida, según la opinión predominante, fue el Big Bang, un acto de autocreación del cosmos. Toda la energía y materia que hoy vuela por el espacio en forma de planetas, nebulosas, estrellas, encantadores youtubes y demás se comprimió en un punto minúsculo, una singularidad. Entonces, por razones siniestras, este punto empezó a crecer, y a crecer, hasta hoy. Y hoy, por supuesto, el espacio ha alcanzado proporciones gigantescas y está lleno de miles de millones, por no decir billones, de galaxias y sigue expandiéndose. La gran mayoría de las galaxias se están alejando de nosotros mientras hablamos. Este es un resumen muy aproximado de la situación cosmológica. Ahora usted podría hacer una pregunta muy legítima, ¿por qué? La mayoría de los astrofísicos responden, porque sí. El universo surgió de la nada y antes del universo simplemente no había nada. Pero también existe la apasionante teoría de que nuestro universo es el producto de un agujero blanco. Pero primero tenemos que aclarar qué es realmente un agujero blanco. Se puede imaginar todo el asunto un poco como la contrapartida de un agujero negro. Dicho de forma muy sencilla, los agujeros negros atraen cosas, los agujeros blancos las escupen. Mientras que detrás del horizonte de sucesos de un agujero negro no puede escapar ninguna fuerza de la física, ni siquiera la luz. El horizonte de sucesos de un agujero blanco no podría superar ninguna fuerza de la física del exterior, por lo que no entrarías en absoluto. Probablemente sería como intentar entrar en un castillo Hinchebel todo el tiempo, pero ser empujado de vuelta fuera cada vez que lo intentas. Y si se lleva esta idea más lejos, cada agujero negro podría estar conectado a un agujero blanco. Esta conexión de estos túneles espaciotemporales sería entonces un puente rosa de Einstein o, coloquialmente, un agujero de gusano. Así, cualquiera que por negligencia se deje absorber por un agujero negro podría ser escupido por un agujero blanco en otro lugar del universo.
Pero todo esto no es más que teoría, porque aún no se han aportado pruebas prácticas de la existencia de agujeros blancos. Todavía no se ha encontrado ningún agujero blanco en la naturaleza, pero son posibles en el marco de la famosa ecuación de campo de Albert Einstein. Resolviendo esta ecuación, fue posible predecir teóricamente la existencia de agujeros negros mucho antes de que se tomara realmente la primera fotografía de un agujero negro. Hasta ahora, en realidad Albert Einstein ha tenido razón en todo y, por tanto, se podría argumentar que los agujeros blancos también existen, pero que aún no los hemos descubierto simplemente por falta de medios técnicos. Y otro argumento a favor de la existencia de los agujeros blancos es la llamada paradoja de la información. Si algo desaparece tras el horizonte de sucesos de un agujero negro y luego acaba formando parte de la singularidad, la información del algo engullido se pierde. Esto se debe a que el interior de un agujero negro ya no tiene información, salvo la masa, la carga eléctrica y el momento angular. Esos son todos los datos que se pueden recoger sobre un agujero negro. El famoso físico John Wheeler lo describió de forma un tanto extraña con la frase: los agujeros negros no tienen pelo, es decir, prácticamente nada que pueda servir para describirlos. Muy extrañamente formulado, pero existe un principio físico cuántico que dice que la información no puede perderse. El postulado de la unitariedad de la evolución temporal. ¿Qué es? Dicho de forma más sencilla, según la física cuántica, la información no puede perderse irremediablemente. Pero en un agujero negro, esto parece ser exactamente lo que ocurre. Paradoja. La solución a esta paradoja de la información podrían ser, correctamente, los agujeros blancos. La información podría no perderse en absoluto. Oculta a nuestras miradas indiscretas, simplemente es expulsada por un agujero blanco en otro lugar. Este eructo solo sirvió a la ciencia. ¿El principio de la relación entre agujeros negros y blancos no puede aplicarse también perfectamente a todo el universo? El físico Hal Hager cree que esto es muy posible y dice: ¿por qué no investigar si los agujeros blancos tienen consecuencias tan interesantes? La geometría es muy similar en ambos casos, hasta el punto de que a veces son matemáticamente idénticos. El punto de conexión es la singularidad. Hay una singularidad en el centro tanto de los agujeros negros como de los agujeros blancos. Y nuestro universo también comenzó en una singularidad. Entonces, ¿podría nuestro universo haber nacido de un agujero blanco cuya singularidad fue, por así decirlo, una semilla universal de la que todo ha ido floreciendo como una tierna plantita durante miles de millones de años? Para entenderlo aún mejor, tenemos que adentrarnos un poco en el reino de la física cuántica, esa ominosa parte de la física que se ocupa de las partículas elementales más pequeñas. En el caso de las singularidades, los principios de la física clásica fallan un poco, porque un punto infinitamente pequeño e infinitamente condensado no es realmente posible ni descriptible. Por ello, algunos teóricos cuánticos cuantifican el espacio-tiempo y postulan una teoría cuántica de la gravedad. Llegan a la conclusión de que la visión de la física clásica de los agujeros negros y COU es incompleta. Según la teoría de la gravedad cuántica de bucles, los componentes básicos del espacio-tiempo adoptan la forma de bucles extremadamente pequeños. Bucles cuánticos. Y estos bucles tienen un tamaño finito, es decir, descriptible, por lo que estarían de acuerdo con la física. Imaginemos una estrella muy pesada que está a punto de colapsar. Es decir, acaba en hipernova y comprime su masa residual de tal manera que se crea un agujero negro. Según la teoría cuántica de bucles, esta compresión de la estrella no puede alcanzar el punto de singularidad, es decir, el punto de densidad infinita. En cambio, antes de alcanzar el punto de singularidad, la estrella experimentaría un salto cuántico. A cierta presión, que presiona sobre la masa residual de la estrella, el agujero negro se convierte en un agujero blanco. Este proceso de transformación de un agujero negro en un agujero blanco solo duraría fracciones de segundo y precisamente este salto cuántico en bucle de una estrella moribunda podría ser el punto de partida de un nuevo universo. Nuestro universo podría haber surgido cuando en algún otro lugar de un universo madre un objeto muy pesado colapsó y creó un agujero blanco a través de un salto cuántico. Mediante un eructo cósmico, por seguir utilizando este término técnico, toda la masa y la energía fueron arrojadas finalmente por encima del horizonte de sucesos del agujero blanco y nuestro universo vio la luz del día. El físico Smolens popularizó esta teoría y la describe así: una estrella que colapsa en un agujero negro se comprime muy rápidamente hasta una densidad infinita y el tiempo se detiene. En lugar de colapsar hasta una densidad infinita, la estrella colapsa hasta una cierta densidad extrema, luego rebota y comienza a expandirse de nuevo. El punto en el que termina el tiempo dentro de un agujero negro se conecta con el punto en el que comienza el tiempo en un Big Bang en un nuevo universo.
Uf, ha sido realmente un viaje salvaje a través del espacio y el tiempo. Como se anunció al principio, veamos cómo está el ambiente. ¿Has cambiado de opinión sobre la teoría del cosmos en el agujero negro en el transcurso del video? ¿Pensabas que era improbable al principio y ahora crees que es posible o viceversa? No dudes en escribirme en los comentarios, espero tener contigo apasionantes discusiones cósmicas. Hablando de dimensiones inimaginables, mi canal está muy cerca de los 5000 suscriptores y sé por las estadísticas de YouTube que la mayoría de los espectadores no se han suscrito en absoluto. Sin embargo, es totalmente gratuito, me ayuda enormemente y no se perderán más vídeos galácticos. Así que, amigos, por favor, pulsad todos el botón de suscripción, y en el próximo video volverá a ser emocionante. Descubriremos en qué consisten los ciclos de Milankovitch y cómo sacudirán nuestro clima. Así que no te lo pierdas y vuelve a sintonizarnos el próximo martes. Por lo demás, yo diría que nos vemos en el próximo video. Cuidaos, chicos.